Señoras y señores, 8:31, esta mañana ha estado perfecta. Ha estado corriendo como una buena máquina, bien engrasada, con cada cosa funcionando al 100%. Y falta más del programa. Así mismo es. Otra de las piezas que funciona perfecta, Moraima. Así. Es nuestra invitada, forma parte del equipo de 97.7. Y esta chica se llama, ¿cómo es que se llama ella? Aida Mota, qué rico tenerla acá. Siempre viene con palabras refrescantes, Aida, nos encanta escucharte. Ay, qué bueno, pues gloria a Dios por eso, contenta de estar con ustedes. Y mientras me presentaban, sí, meditaba, qué habilidad, ¿verdad? Dios le ha dado a ciertas personas. Ajá. Y ustedes me han hecho una mega presentación que estoy aquí derretida. Bueno, qué para linda. esta mañana, Ajá. quiero meditar un poco cuando pensamos en todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico y este ambiente de tanta incertidumbre a nivel mundial. Pienso que lo más seguro que nosotros podemos hacer es tener la convicción, certeza y seguridad de que Jesucristo está en nuestras vidas. Y en ese sentido, hoy quisiera compartir una palabra un poco diferente y confrontarnos con la misma. Si Jesús no está en nuestras vidas, realmente tenemos que temer y no tenemos realmente esperanza. Hay versos bíblicos que parecen mágicos. Por ejemplo, hay uno que la gente tiende a citar mucho, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese verso es genial. Y la gente viene a Jesús y tiene la expectativa de que los hijos vengan, las amistades, los familiares. Y me encuentro en Lucas capítulo 19, verso 9, a Jesucristo diciendo lo siguiente: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y en Lucas capítulo 19 se nos narra la historia tan conocida de Zaqueo. Y una de las primeras cosas que se nos narra en este capítulo es que Jesucristo ha entrado a Jericó. Capítulos anteriores, en Lucas 9, verso 51, la Biblia nos narra que Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, básicamente lo que nos quiere decir el verso es que se puso el pantalón en su sitio y asumió su llamado de una vez y por todas para entregarse finalmente en la cruz del Calvario por todos nosotros. Así que en ese contexto, cuando Jesucristo entra a Jericó, Él entra porque va camino a Jerusalén y entra a Jericó con un propósito. Inicialmente nosotros no lo vemos, no lo sabemos, pero el relato bíblico lo delata. La cuestión es que Zaqueo, que la Biblia nos dice que era jefe de publicanos y que era rico, él procuraba ver a Jesús. Tal parece que había escuchado de la fama de Jesús. Y hay gente que se acerca solamente para ver si es verdad lo que otros dicen. Hay gente que se acerca para escuchar su palabra. Hay gente que se acerca por necesidad. La cuestión es que la fama de Jesucristo atrae multitudes y Zaqueo quiere ver quién es Jesús. Así que hay un deseo, pero inmediatamente se presenta un obstáculo. Y eso me hacía pensar que en la vida, cuando nosotros nos proponemos acercarnos a Jesucristo porque queremos un cambio radical en nuestro ser, es bien común que se presenten obstáculos, es bien común que se presenten problemas. Es común escuchar a personas que han dado el paso de fe recientemente decir, caramba, mientras estaba en otro estilo de vida no tenía tantas pruebas y luchas y situaciones como ahora que vine a los pies de Jesucristo. Así que Zaqueo procura ver quién es Jesús, pero inmediatamente se presentan los obstáculos, que eso es habitual en la vida. ¿Cuáles son los obstáculos según este relato? Pues dice que había una multitud. Y el segundo obstáculo es el obstáculo físico, porque nos dice la escritura que Zaqueo era de baja estatura. Así que él tiene dos obstáculos. Los externos, que nosotros por lo regular no podemos hacer mucho con ellos. Y este obstáculo físico o personal con el cual sí él puede trabajar. La cuestión es que Zaqueo no se queda cruzado de brazos y él decide resolver su situación. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de Jesucristo muchas cosas. Y el hecho de que Lucas capítulo 9, verso 51 nos diga que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, nos deja saber que si ese Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, pero también tuvo que tomar decisiones firmes en la vida para ver finalmente lo que Dios tenía destinado para él. Yo creo que tenemos que aprender de ese ejemplo. Cuando en nuestro corazón se desata el anhelo, el deseo de conocer a Jesús, cuando en nuestro corazón nos damos cuenta que algo falta,
que hay una paz que el mundo no nos ha podido dar, que estas noticias frecuentes no nos dejan dormir, no nos dejan descansar, el sentimiento de incertidumbre nos paraliza. Tenemos que entonces acudir a Jesucristo. Y si nos hemos propuesto en el corazón hacerlo, independientemente de los obstáculos, vamos a buscar las alternativas, porque cuando usted desea acercarse al Señor, el enemigo no se queda de brazos cruzados. A él no le conviene que usted dé ese paso de fe. Así que dice la Biblia que él sube a un árbol para entonces poder de alguna manera lograr su objetivo. Así que él logra sobrepasar el obstáculo, el mayor, que es el personal. Porque fíjese que los pensamientos en ocasiones nos paralizan. Esas conversaciones internas nos detienen. Y en la medida que usted logra vencer los pensamientos, en la medida que usted logra vencer esas conversaciones internas, usted va a alcanzar su objetivo en Dios. Así que subir al árbol, aunque es una buena alternativa en este momento, le coloca en una posición vulnerable, hasta cierto punto en una posición de desventaja. Porque el subir al árbol acentúa su situación en términos físicos. Y el hecho de que nosotros nos acerquemos a Jesucristo acentúa que somos vulnerables. Acentúa que hemos intentado por diferentes vías lograr ciertas metas, lograr sentir ciertas sensaciones que lamentablemente no hemos podido alcanzar. Acercarnos a Jesús nos hace vulnerables, porque nos hace confesar que por nosotros mismos y por nuestras propias fuerzas no lo podemos alcanzar. La Biblia dice, Zaqueo procuraba ver. Y ese punto es importante porque en Lucas 18 hay una serie de relatos que concuerdan justamente con esta historia de Zaqueo. En Lucas 18, uno de los últimos relatos es de este ciego que pide limosnas a la orilla del camino. Y dice que cuando ve a Jesucristo, o sabe que Jesucristo está pasando, porque no le ve, es ciego de nacimiento, él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquellas personas que estaban en el lugar le mandaban a callar para que no molestara al maestro. Pero este hombre tenía un objetivo muy claro y no permitió que nadie se interpusiera en ese objetivo. Y dice que clamaba con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y hay un clamor interno que nadie puede callar. Hay una necesidad tan profunda en nosotros que hay momentos que más nadie puede entender, pero no importa que más nadie lo entienda, usted tiene la necesidad de encontrarse con Jesús, así que levante su voz porque el Señor tiene respuesta en esta hora para su vida. Este hombre recibe la vista física y esa historia nos muestra que Dios puede sanar nuestras dolencias y nuestras situaciones en términos físicos. Pero lo que nos está acentuando la historia de Zaqueo es que Zaqueo quiere ver, pero Zaqueo se ha dado cuenta que su ceguera no es física, su ceguera es espiritual. Este hombre se ha cansado de ver lo mismo. Este hombre se ha cansado de su rutina, de su vida, de tener tanto y a la vez tener poco. ¿Por qué digo tener tanto? Porque la Biblia dice que él era jefe de publicanos y que era rico. Y el hecho de que nos acentúe que era rico al final y que nos ponga en primer lugar que era jefe de publicanos, nos deja saber que esas riquezas hasta cierto punto se habían obtenido de forma ilícita. Para los judíos, un publicano no era una persona bien vista, porque esta persona recaudaba los impuestos para Roma. ¿Y qué ellos hacían para tener ganancias? Pues te cobraban un poco más. Así que eso repercutía, ¿verdad?, en la pobreza, en la escasez, en los momentos críticos que otros ciudadanos tenían que vivir, y esta gente se hacía rica a costal, ¿verdad?, del pueblo. Así que este hombre es rico, este hombre tiene cierta autoridad, él es jefe de los publicanos, pero vive continuamente el desprecio. Quizás tiene dinero, pero vive en soledad. Tiene continuamente que observar cómo la gente le observa de forma negativa. La cuestión es que Zaqueo quiere ver. Él posee autoridad, él posee poder, pero no es bien visto. Quien más quería acercarse y ver a Zaqueo es Jesucristo. Y esa realidad es poderosa. En muchas ocasiones me encuentro personas frustradas porque quieren avanzar en su relación con Dios. Jóvenes que a veces se acercan llorando
y me dicen, Aida, pero es que yo quiero buscar más de Dios, yo quiero ver a Dios. Yo les digo, tranquilízate, porque quien más quiere relacionarse contigo, quien ha insistido en toda la historia en buscarnos y tenernos cerca es Jesús. Si tu anhelo es acercarte a Jesucristo, tranquilo, tranquila, Jesús quiere acercarse a tu vida. Así que cuando Jesucristo llega al lugar, fíjese que es interesante porque nos damos cuenta que Jesús no solamente pasa por el lugar porque va camino a Jerusalén, pasa por el lugar con propósito, porque se detiene en el lugar, mira directamente a donde está Zaqueo y le llama por su nombre, le dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy me es necesario pasar por tu casa. Y es poderoso el hecho de saber que Dios nos conoce por nombre, que Dios conoce lo que estamos sufriendo, lo que estamos viviendo, que Dios tiene misericordia y se duele de nuestro dolor y de la situación que estamos atravesando. El hecho de que le diga descienda es importante para venir a los pies de Jesucristo, descender de nuestras ideas, de nuestros prejuicios, de nuestras costumbres, de nuestra altivez, de nuestro orgullo, de nuestras metodologías que nos han mostrado no tener ningún efecto. Descender es obedecer, descender es humillarnos. Nosotros para venir a Jesucristo no tenemos que hacer otra cosa que aceptarle en fe, pero para que eso suceda tenemos que acercarnos. Para que eso suceda tenemos que tener la disposición de abrir nuestra mente, nuestro corazón y aceptarle con todas nuestras fuerzas. Descender es reconocer que le necesitamos y que nuestros métodos, nuestras ideas fueron inútiles si no lo teníamos a Él en nuestras vidas. Fíjate que Zaqueo muestra un arrepentimiento genuino, porque Jesucristo no le ha pedido absolutamente hacer nada, solamente le dijo, desciende, que voy a pasar hoy por tu casa porque es necesario hacerlo. Pero Zaqueo de buenas a primeras dice, la mitad de mis bienes le voy a dar a los pobres si es necesario hacer eso. Y fíjate que en el capítulo anterior Jesucristo tuvo un encuentro también con el joven rico. En el caso del joven rico, Jesucristo sí directamente le pide el que pueda desprenderse de sus bienes, tomar su cruz y seguirle. En el caso del joven rico, Jesucristo le está mostrando dónde realmente está su corazón. En el caso de Zaqueo, Jesucristo no le está pidiendo nada. Jesucristo no nos está pidiendo algo en particular para Él hacer la obra que tiene que hacer en nuestras vidas, solamente que le aceptemos en fe. En Lucas 18 vemos estos relatos que nos llevan a Zaqueo. Zaqueo no se le ha pedido nada, más sin embargo también añade, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La mejor forma de manifestar que en nosotros ha habido un cambio, no solamente llorando y arrepintiéndonos. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, hay un término griego que se utiliza mucho que se llama metanoia. El metanoia es un cambio de mentalidad. Es literalmente hacer un viraje en U. Es darte cuenta que la dirección que tú llevabas en tu vida no te estaba llevando a ningún lugar. Por ejemplo, cuando usted usa el GPS aquí en Puerto Rico, a veces funciona maravillosamente bien, pero en otras áreas yo he llegado a ciertos compromisos por milagro y obra del Espíritu Santo. Yo he tenido la experiencia de que el GPS me diga siga adelante y tengo un río de frente. Así que en ocasiones no me funciona, pero la realidad es que cuando el GPS se da cuenta de que yo voy en un rumbo equivocado, dice que está redireccionando. Lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas es moviendo nuestras vidas de dirección para que nos demos cuenta que estamos caminando hacia un rumbo que no tiene salida, hacia un rumbo que no nos va a llevar hacia ningún lugar. La mejor forma de manifestar un cambio genuino es dando frutos. Un arrepentimiento genuino no solamente es llorar y pedir perdón, como hace un minuto atrás mencionaba. Un arrepentimiento genuino incluye cambio de mentalidad, cambio de conducta, cambio de dirección. Zaqueo se da cuenta que si Jesucristo verdaderamente ha hecho una obra en él está dispuesto a dar parte de sus bienes a los pobres. Yo creo que cuando vienes a Jesucristo es difícil no identificarte con las necesidades del prójimo. Y en segundo lugar, si tú hiciste daño, no solamente se pide perdón, se restituye. Y fíjate que
Zaqueo está dispuesto a restituir el daño que él ha podido ocasionar a terceras personas. Él se ha dado cuenta que su conducta no ha sido la mejor. Y al venir a los pies de Jesucristo, si hay un cambio genuino, me tiene que doler el hecho de haber herido en el camino a tantas personas. Y una de las cosas que yo quiero enfatizar en esta mañana es que para que los tuyos vengan a Jesucristo, los tuyos tienen que ver una manifestación del perdón en hechos, en acciones, más allá de simplemente palabras. Por eso Jesucristo después dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Nosotros estamos esperando que haya una revolución entre los nuestros, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos y en los lugares que nosotros frecuentamos. Estamos esperando una revolución en nuestro Puerto Rico, en nuestro país. Pero si verdaderamente Jesucristo ha llegado a nuestras vidas, si verdaderamente el Espíritu Santo ha hecho un cambio en nosotros y nosotros verdaderamente estamos arrepentidos, tiene que haber restitución. Y mientras yo meditaba en esta palabra, recordaba el caso de David, porque en ocasiones el tiempo ha pasado y ya no nos da el break de restituir a los que estuvimos agraviando, porque ya no están, porque se han mudado o se murieron. Pero yo puedo buscar a esas otras personas que de forma directa o indirecta también sufrieron las agresiones. Cuando tú haces daño en el camino, no solamente quizás afectaste a tu amigo o a tu amiga, afectaste a toda su familia. Cuando afectaste quizás la reputación de tu jefe, afectaste también a todo un grupo de trabajo. Entonces yo creo que es muy cierto que la salvación de Dios no solamente va a venir a los nuestros, o solamente viene a nuestras vidas de forma individual, también se extiende a nuestra casa, también se extiende a los nuestros, pero no es algo mágico. Para que la salvación de Jesucristo llegue a los nuestros, para que la salvación de Jesucristo arrope nuestra casa, nuestras comunidades, nuestro país y el mundo entero, tenemos que restituir. Si hemos fallado, es momento de venir a los pies de Jesucristo, pero en el momento en que el Espíritu Santo nos confronta, debemos entonces no solamente decir que Jesucristo ha cambiado nuestras vidas, sino modelar genuinamente ese arrepentimiento. Jesucristo termina este relato diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el verso 7, todos murmuraban que Jesucristo fuera a entrar a la casa de un pecador como Zaqueo. Mucha gente se pregunta, pero yo todavía tendré oportunidad en las manos de Dios para que Él haga un cambio en mí. A pesar de todas las cosas terribles que yo he hecho con mi familia, con mi comunidad, con la gente que me amaba, todavía tendré oportunidad en las manos de Dios, sea violador, sea asesino, sea pillo, sea adúltero, sea mentiroso, sea que hayas robado un dulce. La sangre de Cristo está fluyendo y su perdón nos alcanza a todos nosotros. No importa lo que hayas hecho, si tu arrepentimiento es genuino y estás dispuesto a restituir el daño que hiciste, hay salvación no solamente para ti, sino también para los tuyos. Excelente. Palabra poderosa Wow. esta mañana con Aida Mota, con nosotros, comunicadora y educadora. Aida, la gente que quiere contactarte, ¿cómo lo puede hacer? Claro que sí, se pueden comunicar conmigo directamente al 787-531-6967 y me consiguen a través de todas las redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T. Excelente. Gracias, Muchas Aida. Gracias a gracias, ustedes. Aida.